¿Cómo están todos? Muy bien. Eso. La semana pasada no avanzamos mucho respecto al sermón, así que hoy día vamos a tratar de abarcar y abordar lo que nos habíamos planteado, ¿cierto? La, la, la hermana Nailita lo está buscando. Señora, ahí sí. Damos gracias al Señor por su misericordia. El versículo 1, la semana pasada decía que del capítulo 18, estamos viendo el 1 al 16. Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonathan se quedó ligada a la de David y Jonathan le amó como a sí mismo. Recalcamos un poquito el valor de la amistad, ¿cierto? Esa amistad de pacto que se genera entre estos dos grandes hombres de la historia de Israel, particularmente en el relato de Primera de Samuel. Les mencioné también que la verdadera amistad no nace solo de afinidades que eventualmente nosotros tengamos, sino también de un profundo corazón. El texto dice en el verso 1 del capítulo 18 que el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Es una muestra de amistad real, intensa y sobre todo también sincera. No era una relación de conveniencia, como suele ocurrir en las amistades que de pronto se dan actualmente. Incluso nosotros mismos de pronto tenemos amistades instrumentales. Es decir, cuánta utilidad este amigo me puede prestar y por lo tanto voy a tratar de mantener los afectos si es que esos me producen y me comportan beneficios que de pronto yo pueda necesitar. Por lo tanto, la relación entre David y Jonathan no era una relación de conveniencia, sino una relación verdadera y profunda. Mencionamos también la semana pasada, importante recordarlo, que un verdadero amigo se alegra del progreso y los éxitos de su amigo o amiga. Miren qué curioso, decía yo la semana pasada. En la iglesia nos llamamos todos nominalmente hermanos, pero cuando la relación va más allá de la hermandad, nos llamamos amigos. En el mundo es curioso también que son tan amigos que llegan a hacerse hermanos. Eso es como una contradicción, ¿cierto? Debiésemos nosotros entender que el concepto de hermanos que tenemos nosotros en la congregación tiene que ser igual de profundo y comprometido como el que nos describe aquí la Escritura. La amistad verdadera es una amistad en que se procura cariño, amor, respeto, sin competir. Jonathan era el hijo del rey y humanamente hablando tenía razones para ver en David un rival. Sin embargo, en vez de envidiarlo, él decide amarlo. Aquí hay una gran enseñanza también. La amistad genuina no se alimenta de celos, sino que se alegra con el bien de otro. Un amigo verdadero no compite con otro, celebra los triunfos de su amigo y también reconoce la gracia que Dios ha puesto en otros. El versículo 3 decía entonces, Jonathan hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David junto con otras prendas suyas, inclusive también su espada, su arco y su cinturón. No olvidemos también que debemos desechar radical y absolutamente cualquier lectura que pueda siquiera dar a entender que la relación entre David y Jonathan debe entenderse en clave romántica. El texto bíblico destaca sobre todo una amistad de pacto, una amistad leal y una amistad profundamente espiritual. Una vil y mala intención se observa de quienes intentan oscurecer este sentimiento de lealtad y amistad profunda. En el Nuevo Testamento, hermano, Jesús establece el estándar supremo. Nadie tiene más grande amor que el que da su vida por sus amigos. Y sigue el Señor. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En última instancia, hermanos, la amistad bíblica es una unión con Dios.
Una pregunta que quizás no nos hemos formulado porque creemos que no tiene importancia, pero es muy relevante para los hechos futuros que vamos a ver en el relato de 1 y 2 de Samuel. ¿Por qué Jonathan le regala sus ropas y sus armas a David? Primero, este gesto expresa honra y reconocimiento. Jonathan era el hijo del rey, el príncipe, el heredero natural al trono. Al darle sus ropas y armas a David, está mostrando públicamente que lo estima de una manera extraordinaria. Es como si le dijera: te reconozco como alguien digno de honor. Segundo, para muchos intérpretes, ven allí una señal de renuncia humilde a sus propios derechos. Jonathan parece comprender, al menos en parte, que David ocupa un lugar especial en el propósito de Dios. Esto es hermoso. En congregaciones como la nuestra, congregaciones pequeñas, no se dan estas rivalidades. Pero en congregaciones grandes, esta envidia, esta falta de sinceridad, de honestidad en las relaciones se ve con mucha frecuencia. Cuando alguien es usado por el Señor, cuando alguien es considerado en el ministerio, viene entonces el prejuicio, el cagüín, como decimos también acá en Chile. Pero Jonathan reconoce que David, hermanos, mira en perspectiva, reconoce que ese aldeano humilde y sencillo habría de reinar sobre Israel. Entonces, al darle sus prendas y armas, no solo le está mostrando cariño, sino también una especie de reconocimiento de su futuro papel. Tercero, el gesto está ligado a un pacto de amistad. No se trata solo de emoción, sino de compromiso. En el mundo antiguo, hermanos, entregar objetos personales importantes podía sellar una relación de alianza, de fidelidad, de lealtad. Jonathan no le ofrece a David una amistad liviana, sino una amistad costosa, visible y comprometida. Se da mucho en los preclaros hombres de la independencia latinoamericana. Y hago esta mención, solo esta mención, para no detenerme de pronto en mis analogías de la historia y me pierdo del sermón. Era muy natural, por ejemplo, que se regalaran sables, pistolas, ¿cierto? Hay un gobernante centroamericano que le regaló un arma a un presidente de Chile. Arma que ciertamente tiene un triste recuerdo. Pero a la inversa, esto lo mencioné la semana pasada también, a la inversa, Cristo nos entregó su vida sin reconocer en nosotros ningún valor. ¿Qué vio Cristo en nosotros? Nada. O sea, nada que haya sido transable para el tremendo regalo que Él nos ofreció desde la cruz. Dios el Padre en Cristo nos regaló una salvación que ninguno de nosotros merecía. Nuestros pecados, por favor, entendámoslo, eran tan horribles que solo merecíamos recibir el justo castigo por ellos. La ira santa de Dios contra nosotros. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: y Dios nos salvó, no porque nosotros lo mereciéramos, ni porque hubiésemos hecho cosas suficientemente buenas, sino únicamente por su compasión y por su misericordia. Por eso nos amó Dios. Hermanos, usted y yo estamos acá por el acto libre, soberano y misericordioso de Cristo, por su bondad inconmensurable. Él no nos dio objetos simbólicos como Jonathan a David. Él nos dio su vida. Gota a gota su sangre derramada en el Calvario es la garantía de que la salvación, escúcheme, es eterna, segura y completa. Amén. Dice el versículo 5, David iba a donde Saúl le enviaba y tenía éxito, por lo cual lo puso al mando de la gente de guerra. Y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los servidores de Saúl.
David se transformó de un aldeano a un hombre de guerra, un valeroso comandante que contaba con toda la confianza del generalísimo, el propio rey. Hermanos, sus éxitos comenzaron a ser notorios y constantes. Todos tenían puestos los ojos en él, en este pobre y sencillo campesino, en un aldeano. Él era un campesino, no lo olvidemos, que había venido de los potreros, por decirlo a la chilena, a salvar la honra de Israel. El texto dice que tenía éxito. De pronto esto habría despertar las envidias de todos quienes no veían con buenos ojos los triunfos obtenidos por este aldeano sin honor alguno. David recibía aplausos, reconocimiento, su carisma, su valentía, su determinación, le valieron sin duda el reconocimiento de los colaboradores más inmediatos de Saúl. Pero tras la cortina, el rey no veía esto con buenos ojos. Comenzó a aflorar en el corazón del excluido rey la envidia. Su ego desmesurado no le permitía reconocer el valor de ese joven David. Empezó a resentirlo. Su corazón comenzó a oscurecerse. La tiniebla comenzó a tomar control de la conciencia de Saúl. Hermanos, no hay emoción o sentimiento más terrible que la envidia. Espero que no sea su caso. El verso 6 y 7 dice: aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer al filisteo, las mujeres de toda la ciudad de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo. Estaban alegres, al son de panderos y otros instrumentos musicales. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Los éxitos de David despertaron la admiración del pueblo. De vuelta a una de las campañas en contra de los filisteos, las mujeres salen a cantar, animosas, alegres, acompañadas de diversos instrumentos de todo tipo, ¿cierto? De cuerdas, de viento, de percusión. Los recibieron danzando, dando vítores a este gran vencedor. Saúl estaba siendo presa de su ego descomunal. Esa acción hizo que su corazón ardiera de ira. ¿Cómo era posible que el rey no fuera reconocido y los cantos de alabanza hayan sido dirigidos a un sirviente de él? Dice el texto, repito, cantando y danzando con gozo al son de panderos y otros instrumentos musicales. Y en medio de esas elogiosas alabanzas que para cualquiera habrían sido un cariño al ego, cantaban: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Saúl sintió su orgullo herido. Aunque seguía siendo el rey, escuchó que el pueblo celebraba a David con un entusiasmo mayor y eso debió producir en él una sensación de humillación y desplazamiento. No pudo alegrarse por el bien de Israel. Hermanos, qué egoísmo la de este hombre, porque su corazón estaba tan pendiente de recibir honra. No sé si a usted le ha pasado eso, pero es terrible cuando uno quiere recibir reconocimiento y se van a otro. Más cuando uno ha sido el autor de un trabajo, de una idea. Aleluya, qué terrible. Saúl también debió sentirse amenazado. La inseguridad se apoderó de él. En vez de ver a David como un siervo útil levantado por Dios, comenzó a verlo como un rival peligroso. Así ocurre, hermanos, cuando el corazón se aparta del Señor. El éxito del otro ya no se recibe con gratitud, sino con celos, con temor y con resentimiento. Permítame detenerme brevemente en señalar que la envidia es un mal compañero. Hermanos, la envidia es peligrosa. Desde una perspectiva psicológica, va desgastando el corazón y la mente de la persona que lo va experimentando. Hermanos, el envidioso no disfruta lo que tiene,
porque vive comparándose con lo que otro logra. Me acordé de un ejemplo del cine, pero no lo voy a mencionar. Si no, ustedes saben que esta comparación constante produce amargura. El envidioso es inseguro, es irritable y tiene una sensación continua de inferioridad o amenaza. El envidioso, en vez de impulsar un crecimiento sano, la envidia lo encierra en una lucha interior donde el bien ajeno se siente como una pérdida propia. ¿No ha visto usted al vecino lavando su vehículo de última moda con una casi, ¿cómo decirlo? Con un afecto casi erótico a algunos vecinos? Se fijan que hay personas que lavan su auto en forma desmesurada. Cada 2 días lo están lavando fuera de la casa. Y uno saca su auto todo sucio. Es 5 años más viejo que el otro. Y uno empieza a preguntarse por qué le va bien a otro. En algún momento, hermanos, hemos sentido eso. El Salmo 78 es una buena respuesta a aquello. Desde la perspectiva bíblica, hermanos, la envidia es un pecado del corazón que corrompe profundamente al ser humano. La Escritura muestra como una fuerza destructiva que rompe relaciones, nubla el juicio y abre la puerta a males mayores, como ocurrió con Saúl frente a David. Por eso, hermano, la Biblia no solo condena la envidia, sino que llama al creyente a cultivar ¿qué? Contentamiento. Que decía el apóstol Pablo al final de la epístola a los Filipenses: he aprendido a vivir con poco, con mucho. Estoy adiestrado, enseñado a pasar hambre como para tener abundancia. Y ahí se lanza ese versículo muy mal aplicado muchas veces: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no nos entristezcamos por las bendiciones que recibió otro. Aprendamos a descansar en la gracia y en la soberanía del Señor. Mira lo que piensa Saúl, el verso 8 y 9. Mira lo que piensa. Saúl se enojó muchísimo. Estas palabras le desagradaron y pensó: a David le dan 10.000 y a mí me dan 1.000. No le falta más que al reino. O sea, en otras palabras, Saúl está diciendo ahora: falta que lo hagan rey. Desde aquel día en adelante, Saúl miraba con sospecha a David. Lo que revela el texto es la transformación interior de Saúl. Una vez que un líder ha permitido que los celos se apoderen de él, siempre verá negativamente el trabajo que lo rodea y su juicio quedará permanentemente opacado por la amargura. ¿Se imagina si nosotros fuésemos competitivos? Este púlpito yo no se lo entregaría a nadie. Pero el Señor ha puesto gracia en Crosby, ha puesto gracia en Ramón. Amén. Hermanos, los celos son una emoción terrible, una herida que va empeorando poco a poco, un hambre que nunca satisface, el dolor que persiste hasta llevarnos a un punto de no retorno. ¿Cierto? Dice que Saúl lo comenzó a mirar con sospecha. En el hebreo, literalmente, sospecha hace alusión al ojo. Lo estaba mirando permanentemente. ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? Porque los celos también, hermanos, transforman la percepción. Saúl no puede ver a David como realmente es, sino que lo percibe como una amenaza a su poder. Y esto es la raíz de todo lo que vendrá después. El enojo de Saúl era profundo, bullía desde su alma. No podía permitir que este muchacho, sin linaje, desconocido, sin fortuna, reciba el reconocimiento y él quedara en segundo plano. Hermanos, el envidioso no es feliz como por los logros que él tiene. Siempre intentará tener más, más, más.
El verso 10 y 11 dice así: aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste desvariaba dentro de su casa. David tañía el arpa con su mano como lo hacía día tras día, y Saúl tenía una lanza, la tomó en la mano. Entonces, dice el verso 11, la arrojó, pensando clavaré a David en la pared. Pero David la esquivó 2 veces. Imagínense hasta el punto que llegó su corazón corrompido. Quiso asesinar a David. Este mal lo vemos también en la etapa más primigenia de la historia del Génesis, cuando Caín sintió envidia de Abel. Un espíritu homicida se apoderó de Saúl. Estaba siendo consumido por la amargura, a un punto, hermanos, que la cordura le estaba perdiendo. Vamos a ver de aquí en adelante cómo David, en vez de haberse ido o haber reaccionado con violencia, permanece fiel al rey, aun cuando su vida estaba en peligro. Esto contrasta, hermanos, la actitud de David profundamente con la de Saúl, cuyo poder lo corrompe. Los celos y la amargura nos hacen perder el control, mientras que la confianza en Dios nos mantiene firme, incluso en situaciones de injusticia. La música traía paz al corazón de este hombre, pero se desata un escenario de violencia. David esquiva 2 veces la lanza. No fue un accidente aislado, hermano, fue un patrón permanente. Saúl permanentemente quiso asesinar a David. Una sombra comenzó a cernirse sobre la vida de Saúl. Este desgraciado rey no sería sino testigo de la ruina de su vida y de su reino. Su rebelión, su personalismo, su soberbia lo habrían de llevar por un tránsito que le significaría la muerte total y absolutamente. Saúl temía a David porque Jehová estaba con él, dice el verso 12, mientras que se había apartado de Saúl. Entonces Saúl alejó de sí a David, haciéndole jefe de 1000, y este salía y entraba al frente del pueblo. David tenía éxito en todos los asuntos que se proponía, pues Jehová estaba con él. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito, le tenía miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él era quien salía y entraba al frente de ellos. ¿Qué le provocó finalmente? Miedo. Miedo. ¿Por qué le tenía miedo? No porque iba a generar un estado de insurrección militar. ¿Por qué le tenía miedo? Porque veía que Dios estaba con él. Comenzó entonces el rey a irse en picada. El problema de Saúl, hermanos, no era político. No es que él viera un rival político, sino que había un rival espiritual. Percibía la presencia de Dios en la vida de otro, pero él mismo se había apartado del Señor. Hermanos, cuando un corazón endurecido ve la gracia en otro, en vez de humillarse, puede reaccionar con temor y resentimiento, y así comienza a mostrarse la miseria interior de Saúl. En los versículos 13 y 14, Saúl aparta a David de su lado y lo pone al frente de hombres de guerra. Humanamente parece una estrategia para alejarlo, exponerlo al peligro. Pero Dios transforma esta maniobra en una oportunidad para que David siga creciendo. El texto dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. La prudencia de David revela un carácter guiado por Dios en medio de la presión. El versículo 15 muestra que Saúl, al ver la prudencia de David, quedó atónito delante de él. David no solo era valiente, sino también era sabio, equilibrado y capaz de actuar correctamente.
Saúl veía en David algo que él mismo había perdido: dominio, sensatez y el favor divino. El contraste entre estos ambos hombres se hace cada vez más evidente ante los ojos de todos. Pero el pueblo comenzó a ver a David con amor, comenzó a ver a David con aprecio, comenzó a experimentar un profundo reconocimiento y amor por este humilde campesino. Al contrario de Saúl, mientras el liderazgo de David comenzaba a levantarse, el de Saúl comenzaba a perderse. Y llega, hermanos, el ocaso de un rey. La sombra que se cernió sobre Saúl era tan oscura y densa que lo encegueció. La humildad que lo había caracterizado al inicio de su reinado se había tornado en una amargura profunda y una infelicidad que se expresaba en sus ojos y en sus infames actos. Su corazón era un abismo de confusión y cada gesto, palabra y hecho no hacía otra cosa que evidenciar la tiniebla en la que Saúl estaba sumido. El rey es la expresión de las implicancias del fracaso espiritual, del naufragio en las aguas de la envidia y de la infelicidad. Saúl, el joven modesto y laborioso, ahora era un déspota narcisista que solo quería ser el objeto permanente de la adulación y el reconocimiento. Nuestras luchas, hermanos, nuestra lucha permanente es alejarnos del modelo de Saúl y acercarnos al modelo de David, que en asimismo también es un modelo de Cristo. Amén. Bendito el Señor. ¿Qué podemos finalmente concluir de esto? ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos amados? ¿Qué lecciones podemos nosotros obtener de la conducta de Saúl y de cómo fue deslizándose poco a poco en virtud de su pérdida de liderazgo? Bueno, es horrible cuando el fracaso espiritual comienza a envolver nuestras vidas. Es terrible, hermanos. La vida de Saúl no quedó escrita solo como un modelo del pasado, sino también, hermano, escúcheme bien, como una advertencia para nosotros. Saúl no cayó de un día para otro, fue ascendiendo poco a poco. Primero dejó de obedecer con un corazón sincero. Luego comenzó a vivir dominado por sus temores. Después dio lugar a los celos y finalmente terminó lejos de la paz de Dios. Bueno, escúcheme lo que le voy a decir. Así también puede ocurrir con cualquier creyente que descuida su comunión con el Señor. Por eso debemos cuidar nuestra alma, velar por nuestra vida de oración, por nuestra obediencia. Hermanos, analizar nuestro corazón si tenemos un corazón humilde, si tenemos un corazón sincero, si hay permanentemente en nosotros un sincero arrepentimiento respecto a los pecados que los que cometemos cotidianamente. Hermanos, nadie se enfría ni cae de un momento a otro. Normalmente el corazón se va endureciendo lentamente cuando dejamos entrar el orgullo, la envidia, la autosuficiencia, el temor carnal. Comenzamos a acercarnos peligrosamente al mismo abismo que consumió a Saúl. La enseñanza de este relato es clara para nosotros. Hermanos, no basta con haber comenzado bien. Si usted comenzó a venir a la iglesia y siente el gozo, la alegría, hermanos, cuide ese don preciado que hay en usted. Y sobre todo, permanentemente, debemos examinar nuestro corazón. Hermanos, matar el pecado que está en nosotros. Si no, ese mismo pecado nos va a matar a nosotros. Debemos buscar a Cristo cada día, no jugar con aquellas cosas que nos enfrían el alma. Un cristiano, hermano, no está llamado solo a aparentar firmeza, sino a vivir realmente
aferrado a la gracia de Dios. Mi oración por usted y por mí es que no terminemos como Saúl, teniendo una apariencia de fuerza, pero por dentro estamos quebrados, ocupados por la premura y la preocupación. A veces rodeado de privilegios, pero sin paz, lejos de Dios. Que Dios nos conceda, hermano, la humildad para arrepentirnos a tiempo, de obedecerle oportunamente y de perseverar en esta gracia que Él nos ha concedido. Hermanos, para ir terminando, Saúl no perdió una batalla, o mejor dicho, la primera batalla que debemos librar siempre se va a dar en nuestro corazón. Por eso que cuando David cayó en pecado con Betsabé, ¿qué fue lo que dijo respecto a su corazón? Sí, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el hijo pródigo, perdón. No soy digno de ser llamado tu hijo. El Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. 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 Póngase de pie.